Bienvenidos, estamos conectados, Camino Nuevo, una emisión más. En verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectan y los que están viendo este video. En verdad, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos porque realmente es una responsabilidad muy fuerte, muy grande el estar llegando al espíritu de las personas. Esto no lo podemos hacer nosotros solos, es una labor que hace Dios a través del Espíritu Santo. Recordemos, el Señor Jesucristo nos avisó, dice, les conviene que yo me vaya, porque vendrá otro en mi lugar. Él les hará saber todo de mí y los guiará a toda verdad. ¿Y para qué necesitamos una verdad? Usted y yo pues nos preguntaremos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es la verdad? Hemos considerado el que usted y yo estamos en un ámbito muy diferente al ámbito de Dios. Por eso usted y yo no podemos nunca jamás entender ni comprender a Dios, porque el ámbito en el que nos movemos es un ámbito de engaño, de mentira, de tinieblas y de oscuridad. Entonces jamás vamos a poder ver la luz del Evangelio, la luz de Cristo, brillar sobre nuestras vidas mientras permanezcamos en estas tinieblas en las cuales nuestro primer padre Adán, que es el primer hombre que hubo en la tierra, tuvo a bien desobedecer a Dios y nos llevó entre los pies a todos nosotros, haciéndonos caer en un ámbito de oscuridad, de religión, de engaño, de mentira. Y en todo lo que usted y yo nos movemos podemos advertir la presencia del enemigo, porque él está controlando todo de tal forma que se nos ha puesto este mundo como si fuese una realidad y que es lo único que vale y que no hay más que buscar de Dios, sino que ya usted y yo tenemos todo y no necesitamos estar buscando las cosas del reino de los cielos. El engaño del enemigo ha sido bastante grande y en verdad que debemos ver en la escritura lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Dios ha estado hablando a través de toda la escritura, a través de los siglos, para que pudiésemos nosotros entender que Él nos ha amado. Aunque el hombre se separó, el Señor estuvo preparando algo para que usted y yo nos saliéramos de este ámbito de mentira. ¿Y cómo podemos entrar a la verdad? Entrar a la verdad es un también plan de Dios elaborado desde antes de la eternidad y Él nos lo avisó cuando en Génesis 3 le dice a la serpiente que iba, la simiente de la mujer iba a vencerlo, a derrotarlo. Dice, tú le herirás en el talón, pero esa simiente te herirá en la cabeza. Y una herida en la cabeza, usted y yo sabemos que es mortal. El Señor Jesucristo, en verdad que fue algo extraordinario lo que hizo cuando Él murió y luego resucitó. Él le quitó toda la autoridad al enemigo nuestro para que pudiésemos accesar a las cosas verdaderas, a la luz de Dios y a la verdad, en verdad, de la verdad que el Espíritu Santo nos puede solamente proveer. Ahora bien, miramos que todos nosotros hay algo que requerimos. Requerimos de alguien que nos salve, que nos rescate. Y el Señor Jesucristo, Él cuando llegó aquí a la tierra, Él no hizo ningún milagro hasta los 30 años en los cuales Él ya recibió la mayoría de edad. En el pueblo judío, la mayoría de edad se da a los 30 años y a esa edad el padre le entrega todo el poder, los poderes, los anillos, vamos a decir, las tarjetas de crédito, todo lo que hay porque ya está capacitado para poder manejar los negocios del padre. Y vemos que a los 30 años el Señor Jesucristo es pues ungido por el Espíritu Santo. Cuando Él se bautiza, vemos que desciende el Espíritu Santo y sale una voz del cielo en la cual dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esto es algo que sucede día tras día con los judíos. Cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, se regocijan porque ya
terminaron su trabajo y están poniendo al hijo a continuar las cosas que el padre ya llevó a cabo. Entonces el Señor Jesucristo, después de cumplir todo esto, en el libro de Lucas capítulo 4, Él abre en la sinagoga ese libro y mire lo que Él habla cuando Él empieza a leer al profeta Isaías. Lee este pasaje de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando habla de los pobres, no es de la gente que no, que está careciendo de algo, no. Los pobres en espíritu, porque usted y yo estamos separados de Dios y este espíritu nuestro que está muerto, pues estamos realmente pobres en relación a que no podemos accesar absolutamente a las riquezas de la gloria de nuestro Señor. Y dice aquí: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces no hemos estado usted y yo con un dolor en el alma por alguna traición, por alguna situación difícil, sea familiar, sea de trabajo, sea social? ¿Y cuántas veces vemos que la gente está sufriendo sus corazones y tratan de refugiarse en lo que no conviene, a veces en las drogas, a veces el suicidio, a veces el alcohol, a veces los placeres? Y hay un quebrantamiento de corazón, pero que es para mal, porque el ser humano, como es egoísta, se las da de víctima siempre, y esto hace que pierdan toda la noción de lo que es Dios, porque el enfoque va todo hacia uno mismo, y eso se llama egoísmo, y Dios eso lo desprecia. Entonces el Señor viene a enviarnos a los quebrantados de corazón, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y aquí hay otra palabra: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y además agrega: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa libertad de la que está hablando aquí dice dos veces: libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lo que está aquí hablando el Señor es sobre usted y sobre mí. ¿Cuántas veces no hemos llorado? Dios conoce todos los problemas que usted y yo hemos pasado, cuando han abusado de nosotros, cuando nos han quitado cosas, cuando nos han herido con mentiras. Y esto es un trabajo que Satanás hace a través de las personas. Recuerde, lo leímos ayer, que no tenemos, en Efesios está este versículo, dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. O sea, esto que, perdón, esto que estamos viviendo es una lucha espiritual, en la cual está en juego su alma y mi alma, su espíritu y mi espíritu, y Satanás no quiere que usted y yo pasemos a la verdad y a la luz, porque va a perder clientela, y él prefiere mantenernos en una obscuridad, en las tinieblas de la religión, del engaño y de la mentira, y realmente eso nos mantiene en las garras de él. Estamos oprimidos, somos esclavos del enemigo, porque él trabaja con el yo. A veces, muchas veces nos dice: pobrecito, mira, nadie te quiere. O inclusive a mí me pasaba cuando estaba joven, yo decía: pues es que no me ponen atención nadie, y trataba yo de atentar contra mi vida. Dos ocasiones traté de atentar contra mi vida, y una de las absurdos que uno empieza a decir es que me van a recordar y van a llorar y jajaja, pero eso es un egoísmo satánico, y eso es lo que el diablo busca, que usted y yo pensemos que y nos sintamos como gusanos, porque a él le place que estemos alejados de Dios, sintiendo que no hay nadie que nos pueda ayudar. Pero afortunadamente, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Quién podrá defendernos? Bueno, pues no es el Chapulín Colorado, no piensen mal. El Señor Jesucristo, con todo nuestro amor, nuestro respeto, Él vino a darnos esa libertad que necesitamos usted y yo. Y cuando dice a predicar el año agradable del Señor, es a predicar el Evangelio de Dios, a predicar lo que realmente sale de la boca de Dios. Jesús no se cansó de decir que Él hablaba lo que escucha o escuchaba del Padre.
y que él era guiado por el Padre y que la doctrina no era de él, sino era del Padre. Ahora bien, usted y yo en la cruz ya hemos sido liberados de esa esclavitud. Desafortunadamente, la religión no puede anunciarnos solamente un mensaje muy somero, muy leve en cuanto a lo que es la salvación, pero no nos habla nada del poder y de la autoridad que tenemos en el Espíritu Santo. Se nos habla de santos, se nos habla de rosario, se nos habla de tantas cosas que hay, no quiero a aumentar más el tiempo con tantas cosas, pero usted y yo sabemos que nada de lo que hace las religiones nos lleva al conocimiento pleno de Dios y muchísimo menos a la revelación que necesitamos a través del Espíritu Santo. Entonces recuerde que en la cruz usted y yo, para Dios, ante los ojos de Dios, ya fuimos muertos, porque en la carne de Cristo, en la persona de Cristo, en esa cruz, usted y yo ahí fuimos también clavados con todos nuestros pecados y fuimos purificados por esa sangre preciosa y por el lavamiento de esta palabra que es Cristo. Y usted y yo, cuando escuchamos que Jesucristo era la roca que se movía con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se movía, la roca que proveía agua se movía junto con ellos. Y no era nada más que Jesucristo. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué queremos que corran ríos de agua viva? Porque necesitamos que se lave todo este pecado que hay en nosotros y que salga de nuestra boca el agua que calme la sed de las demás personas para que sean lavadas también y puedan acercarse al privilegio enorme de ser considerados y hechos hijos e hijas de Dios a través del arrepentimiento, reconociendo lo que pasó en la cruz. Entonces no fue un evento religioso lo que sucedió ahí, al contrario, fue el fin de la religiosidad, fue el fin de las religiones, porque el Señor Jesús rompió el velo que era un símbolo en el cual no podía pasar ninguna persona pecadora al otro extremo si no estaba lavado, si no estaba purificado y se había hecho un sacrificio de un animal inocente, y eso era lo que mandaba la ley. Pero cuando muere Cristo se rompe esa cortina de arriba a abajo, entonces Dios dice: ya no necesito estos absurdos de religiosidad que ya se pervirtieron de tal forma que me tienen harto, y ahora el camino se llama Jesucristo. No es ninguna denominación, ningún nombre religioso, ninguna organización que usted conozca, nada de eso nos lleva al Padre, porque esas organizaciones y todo lo que usted y yo hemos conocido están gobernadas por las tinieblas, y por eso vemos tanto daño que las mismas personas que tienen una jerarquía están ocasionando, violando niños, violando niñas, abusando de mujeres, cosas tremendas que han sucedido. Un buen amigo que conocí hace tiempo, cuando se le habló del Señor, decía que no quería saber nada de Dios porque era un fraude, dice. Y luego, ¿por qué dices eso? Y resulta que me platica que su parienta muy cercana tenía algún problema serio de pecado, y fue a que la atendieran supuestamente allá por Coyoacán, un lugar, a una universidad, me dice, y ahí había o existe todavía un lugar supuestamente de sacerdotes católicos, y la mujer, en lugar de ayudarla, de guiarle con las cosas de Dios, abusaron de una manera tan tremenda de ella. Varios sacerdotes estuvieron haciendo un abuso que ella terminó suicidándose. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre y todas las familias de él ya no quieren saber absolutamente nada de Dios, según, pero Dios no tiene ninguna culpa, sino que es el ser humano que se encierra en una religión, y en el momento que el ser humano está en una religión, está en tinieblas, no puede haber libertad, y estamos hablando de la real libertad, o la libertad real. Y nos dice Gálatas capítulo 5 versículos 3 al 16, dice: porque vosotros, hermanos, está hablando esto, y por favor tome esta palabra para su vida, a libertad fuisteis llamados. Solamente dice aquí que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y ese es otro problema que hay. No nos amamos a nosotros mismos. Hay tanta gente intolerante que está odiándose tanto que empiezan a dominar a los demás y empiezan a abusar de los demás, empiezan a dar todo un tipo de abuso sobre las otras personas con tal de sentirse ellos que son los reyes o las reinas. Y estamos observando cómo no hay ningún amor hacia el prójimo porque no nos podemos amar ni nosotros mismos. Cuando en el hogar se crece sin amor, sin la figura paterna y materna, se distorsiona toda la vida del ser humano, porque Dios precisamente constituyó varón y hembra, los hizo, dice, y luego los bendijo y les dijo, fructifiquen. O sea, la familia, la que Dios creó en su plan original, es un hombre, una mujer, y para que tuvieran hijos y pudiésemos entre todos juntos alabarle y reconocerle como el Señor que nos provee de vida, nos provee de familia, nos provee de todo lo que nosotros requerimos. Pero, repito, no hay amor en nuestras vidas y las personas toman caminos muy torcidos y el diablo aprovecha esta situación que hay de dolor, de desengaño, de desencanto en las personas y ofrece lo que él es especialista. Recordemos que Satanás fue echado del cielo junto con una tercera parte de ángeles. Cuando él quiso ser igual a Dios, él se convirtió en un ser horripilante y los demonios igual, gente, son entidades que están queriendo gobernar su vida o mi vida. Y cuando una persona sale dolida de un hogar donde no hubo ni el amor, no hubo comprensión, no hubo cariño, no se suplió lo necesario, sino que al contrario se le desechó a la persona. Muchas veces estas personas, pues el diablo empieza a hablarles bonito a través de otra gente y caen en drogas, caen en prostitución, caen en lesbianismo, caen en homosexualidad. ¿Y por qué digo caen? Porque Satanás, esas entidades espirituales que estamos ahorita comentando, son eso mismo, son entidades que gobiernan la vida de las personas, engañándolos y guiándolos hacia la oscuridad cada vez más densa, a un engaño más tremendo y a la mentira. Entonces, todo lo que está viendo la humanidad en cuanto a una debacle moral, una debacle en lo espiritual, es debido a que Satanás ha tomado control y a la gente la puede llenar de engaños. Hay espíritus de hechicería, de brujería, hay gente que se desprende del cuerpo, que no, que viaja, o sea, es una especie de brujería. Todos esos son regalos del diablo para que el ser humano en el momento que empieza a ver ese misticismo que hay en su vida, hay personas que dicen, no, es que yo tengo dones especiales, tengo poderes especiales, es que mi abuela y que mi tatarabuela, o sea, y son generaciones y generaciones de brujería, de hechicería y satanismo, que todo proviene del mismo concepto que hay del mal que nos rodea, la religión que también está gobernada por Satanás, y todo es un cúmulo de engaños que el Señor nos quiere sacar a usted y a mí a libertad. Entonces aquí nos habla, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo voy a amarme yo si no me han enseñado a amar? Como en un matrimonio el hombre va a querer amar a la mujer si no recibió amor, no va a saber a amar a la mujer, entonces nada más las van a usar y las van a botar, lo mismo mujeres con hombres y en todos los aspectos hay una situación muy triste que se da en las personas. ¿Por qué? Dice el Señor en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento que necesita el ser humano no es un conocimiento de universidades o de institutos bíblicos o de alguna religión, o no, el conocimiento que necesitamos usted y yo es la persona de Jesucristo, porque Él es la sabiduría de Dios. Y cuando usted está dispuesto a dejar el yo para que se implante la sabiduría de Dios, va a brillar la verdad y la libertad va a venir para que en el momento que usted y yo seamos libres, Él va a poder realmente capacitarnos, como el Señor Jesús dijo claramente en Juan 6:45, todos serán
capacitados, serán enseñados directamente por mi Padre, por Dios. Entonces, este es el Evangelio que estamos compartiendo, aunque lo escuche un poquito repetitivo, pero es importante comunicar este mensaje, este Evangelio que es el verdadero Evangelio de Dios, y salirnos de todas las cosas que nos tienen atados a la carne. Cierro con Gálatas 5:16, dice, digo, pues, esto nos está dando el consejo Pablo, andad en el Espíritu, o sea, necesitamos andar, así como andamos en Cristo, necesitamos andar en el Espíritu Santo. Dice, y no satisfaréis los deseos de la carne, o sea, cuando usted y yo somos gobernados por el Espíritu de Dios, nos convertimos automáticamente en hijos e hijas de Dios y realmente la carne la vamos a poder controlar. Ya no nos va a controlar a nosotros. Y esto fue posible en la cruz. Ya ese regalo está disponible para usted, para salirse de todo ese engaño en el cual el diablo nos tiene a todos nosotros. Voy a despedirme, en verdad, gracias otra vez a Jesse y María, ya un cariño especial les mandamos a ustedes, allá todos en la casa, a la familia, a todos acá en la ciudad de Houston que están conectando también. Hay muchas personas, en verdad, un saludo a todos ustedes, agradecemos su favor, esos likes que nos están poniendo ahí, es una bendición, muchísimas gracias, todo eso es para darle gloria a Dios, no a mí, simple y sencillamente, repito, somos pues personas que son queremos ser utilizadas como vasos de honra para que el Señor pueda enviar el mensaje que Él quiere para que lo escuchemos todos nosotros y podamos ser capacitados, edificados y bendecidos por Él directamente. Les mandamos nuestro cariño ahí a todos ustedes. El día de mañana nuevamente nos conectamos con el favor de Dios. Necesitamos sus oraciones, las oraciones que salgan del Espíritu para que en el Espíritu usted y yo oremos correctamente, pidiendo para que se cumpla la voluntad del Padre y no para que se cumplan nuestros deseos o nuestros propósitos. Un abrazo, gracias y muy buenas tardes.